Bienvenidos a Momentos que lo cambian todo, un espacio donde conversaremos con líderes que inspiran para descubrir los instantes que marcan un antes y un después en su camino. Momentos que no solo transforman una carrera, sino realmente una forma de ver la vida. Soy Juanja García y creo que los grandes momentos empiezan con pequeñas decisiones, pero sobre todo llenas de mucho propósito y mucha intención. Hoy tengo la fortuna de compartir este episodio con alguien que transforma la manera en que muchos nos relacionamos con el dinero, con el tiempo, las decisiones y la vida misma. Carlos Fonseca es un consultor financiero, speaker internacional, profesor universitario y creador del ecosistema La Pieza, un movimiento que conecta las finanzas con la conciencia, el propósito y el sentido personal. Carlos, gracias por estar aquí. La verdad estoy muy emocionado con la charla que vamos a tener. Y antes de arrancar, me encantaría que porfa te presentes tú mismo, más allá de los títulos. ¿Quién es Carlos hoy y cómo llegaste hasta aquí? Muchas gracias, antes que nada, Juanja, por la invitación a estos momentos que justamente transforman nuestra vida. Pues bueno, yo en realidad les digo, soy como una persona cualquiera, siempre con muchas ganas de aprender. Y justamente el hecho de aprender me ha llevado hasta donde estoy. Nací en un rancho aquí en México, donde obviamente las oportunidades de estudio eran muy limitadas. Entonces yo sabía que cuando llegara el momento de poder estudiar, tenía que pues salir de ahí del rancho, porque siempre había sido mi deseo estudiar. Y a la fecha creo que no lo he perdido, no he perdido esas ganas de seguir estudiando todos los días, es aprender cosas nuevas. Y digo, no literalmente como lo dice la mayoría de la gente, ay no, sí, hoy aprendí cosas nuevas porque alguien me dijo un significado de una palabra. No, es realmente aprender de habilidades diferentes para mi fin, ¿no? Para lo que yo estoy buscando de crecimiento personal y de poder dar herramientas a la gente que les faciliten un camino que yo ya recorrí. Entonces, siempre me he dedicado al estudio, me ha gustado y creo que así seguiré por el resto de mi vida porque es algo que realmente me agrada. Y eso es lo que me llevó a esta parte financiera, porque la parte de los números es algo que a mí siempre se me facilitó desde niño. La parte numérica, los cálculos siempre eran como que una facilidad para mí. Y digo, no había encontrado como que un horizonte propiamente hasta que llego a estudiar mi carrera, porque de hecho, dentro de esos momentos justamente, yo podríamos decir que perdí 2 años de un sistema tradicional de educación porque no sabía qué estudiar. O sea, yo anduve probando de todos lados. Estaba en la parte de las ingenierías en sistemas. Por ahí perdí un año porque anduve probando ahí unas licenciaturas que no me gustaron en su momento. Después me pasé a la parte de mercadotecnia. Otro año perdido que también pues no era lo mío, como que andaba buscando eso, hasta que llegué a la parte de administración y fue propiamente a estudiar administración porque era una carrera muy general. Entonces dije, pues bueno, estudio esto y ya dependiendo lo que me agrade más, sobre eso me especializo. Y de ahí encontré justamente que las finanzas eran pues lo mío. Y de ahí, digo, hasta la fecha he decidido perfeccionar toda esta parte, todas estas herramientas que hoy día hay de la parte financiera, pero no solamente el perfeccionarlas para mí es cómo yo hago, cómo transformo esa parte numérica para que la gente entienda las finanzas. Porque digo, aquí en México y en Latinoamérica le tenemos miedo a los números. Hablamos de finanzas y sabes que yo ahí no me meto, ¿no? Entonces, ese miedo que tenemos a la parte numérica o a la parte matemática es lo que hoy día me tiene transformando ese concepto, transformando de que no veamos a estas finanzas como la parte difícil, la parte complicada, sino como una herramienta de facilidad a través de, obviamente, de mi metodología que hoy día utilizo, que es más como de juego, más de diversión, para que la gente pues, le llame la atención y pueda pues conocer todos estos términos que los vivimos en el día a día. Qué padre, al final es emocionante porque haces de las finanzas algo simple, algo divertido, algo cotidiano. Porque como tú dices, o sea, uno escucha el número y dice, empiezas a hacer cuentas, dices, ¿qué me va a decir es algo tan distinto? Qué padre. Oye, Charlie, si tuvieras que elegir un momento que marcó un antes y un después en tu vida o en tu carrera, ¿cuál dirías que fue ese momento que lo cambió todo para ti?
Fue justamente, fíjate, cuando yo estaba en este proceso de saber escoger qué carrera quería. Ujú, Digo, porque aunque para mí era fácil la parte numérica, sí llegó un momento en mi vida que marcó completamente la forma en la que yo veía las finanzas. ujú, Me acuerdo perfectamente que yo en ese momento tenía 18 años, cuando estaba yo viviendo en otra ciudad, buscando oportunidades, obviamente. En ese entonces, según yo, viviendo una independencia, porque es lo que buscamos siempre como que de niños, de pues ya no quiero depender de mis papás, que me regañen y cosas así. Me voy yo a esta ciudad a buscar oportunidades laborales porque mi objetivo era trabajar y yo pagarme mis estudios. Entonces llego a esta ciudad, obviamente dependiendo todavía económicamente de mis papás, porque pues, no tenía, y me dieron dinero para gastar durante la semana. Y me acuerdo perfecto porque era un día martes y yo solamente tenía 50 pesos mexicanos, que son algo así como $3. O sea, $3 para gastar en la semana. En una ciudad desconocida, porque en realidad no la conocía. Y dije, ¿qué voy a hacer? Obviamente en ese momento yo estaba buscando oportunidades de trabajo. Y ese día tenía yo una cita a la cual fui ya tarde. Me voy en el camión, obviamente ya ahí me gasto $1, me quedan dos. Y digo yo, pues bueno, llegué a la entrevista, era una entrevista de ventas. Yo en ese entonces obviamente no sabía nada, no tenía experiencia absolutamente de nada. Digo, había trabajado en el rancho, en el campo, pero pues nada dentro de una empresa. Recuerdo muy bien que la persona, me encontré con esa frase típica de la parte de los vendedores de que si yo te doy limones, pues vendes aguas, ¿no? Y pues yo no encajaba, o sea, no encajaba porque no tenía experiencia en nada. Pues triste y desconsolado, con mis $2 prácticamente, digo yo, ¿qué voy a hacer? O sea, me queda miércoles, jueves y viernes. ¿Qué voy a hacer con $2? Y si tomo el camión de regreso a la casa, pues ya me va a quedar un solo dólar. O sea, ¿qué voy a comer? Iba yo pasando justamente por una panadería y dije, ni modo, o sea, voy a tener que caminar. Pero estos $2, pues voy a comprar puro pan, ¿no? Literal es lo que hago. Compro pan y me voy caminando 1 hora de camino. O sea, porque estaba lejos a donde andaba. Entonces yo siempre me cuestiono las cosas, ¿por qué suceden? ¿Por qué llegó el momento en que no tenía pues, para comer? O sea, algo mal había hecho el día lunes para haberme gastado todo el dinero y ya no tener para la semana. Entonces me empecé a cuestionar qué era lo que había pasado y entonces ahí empecé a entender justamente el valor del dinero, de cómo poder organizarme, de cómo poder estructurar, de cómo hacer un presupuesto para saber pues, cuánto te tienes que gastar cada día, porque pues, yo era práctico, tenía 5 días que estaba fuera de casa y el dinero que me daban mis papás me tenía que alcanzar para esos 5 días, pero resulta que era martes y ya no tenía dinero. Entonces, en ese cuestionamiento de ideas, de decir, pues bueno, ¿por qué si lo que me han enseñado, de alguna manera enseñado, porque en realidad, digo, nunca recibí una educación financiera como tal, que es lo que me han enseñado lo he cumplido, pero ¿en qué momento pues me descontrolé? Y ahí es donde surge justamente para mí el llevar un control de un presupuesto en la parte de dinero. Porque bien que mal, dentro del rancho, yo me enseñé a ahorrar también por inercia, no porque alguien me dijera, ahórrale, ujú. sino porque en el rancho, pues como te decía, las oportunidades son muy limitadas. Entonces, pues de repente me daban dinero, no había mucho en qué gastar. Entonces lo que sobraba era guardarlo, por inercia era guardarlo, porque no había en qué gastar. Digo yo, si yo hubiera nacido, no sé, en una ciudad, eso no hubiera pasado. O sea, realmente no hubiera pasado, porque en la ciudad hay muchas tentaciones y no me hubiera permitido yo ahorrar. Pero pues bueno, me tocó esto, empecé a ahorrar y ese momento fue, ¿por qué hoy día no me alcanza? Entonces empecé como que a cuestionarme y a meterme más en esta parte financiera, aún sin estudiar una parte de finanzas propiamente. Pero entonces empecé a tener orden pues en el dinero. Todavía no era un dinero que yo ganaba, pero sí el dinero que me daban mis papás. Y de ahí empecé a estructurar. De que, mira, empiezas a destinar esto para el transporte, esto para la comida y esto por alguna emergencia. Siempre había para una emergencia. Y de ahí, o sea, fue ese momento que marcó para mí porque a partir de ahí empecé a irme educando más en la parte financiera. Ahí es cuando decido estudiar mi carrera y obviamente enfocarme sobre, pues mejorar esta parte, porque yo siempre he dicho, el día que tú ya no te cuestiones algo, quiere decir que estás aburrido de lo que estás haciendo.
Entonces, yo siempre es cuestionarme de, ¿y por qué se tiene que hacer un presupuesto? Pues bueno, te da un orden, te da todo esto y empiezas a buscar herramientas y demás y empezarme a llegar de conocimiento. Aunque te digo, todavía de alguna manera no me enfocaba en la parte del sistema de educación, en la parte financiera, pero sí era más empírica de mis necesidades, lo que hacía que yo buscara estas herramientas. Y de ahí fue mi momento justamente de llegar a la parte financiera. Qué padre, Charlie. Gracias por compartir. Y tocas conceptos muy valiosos. Conciencia, te diste cuenta, traías algunas creencias y tú mismo diste, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué un cambio? Y creo que sería súper inspirador conocer un poquito más de por qué fue, qué es lo que lo hizo tan significativo, qué estaba pasando en tu vida en ese instante y sobre todo, qué viste o qué aprendiste que fue tan revelador para ti. Pues mira, fue realmente tan importante porque realmente no había, en mi familia no había mucho dinero. O sea, no había mucho dinero como para decir, pues lo puedes, no pasas nada si te lo gastas, te damos más. O sea, no era así. Entonces, dentro de ese concepto, de esa parte de esas creencias, porque al final de cuentas eran creencias que yo tenía, que el dinero era para cubrir necesidades, Ujú. pues era ese momento de decir, o sea, si yo cubro únicamente necesidades, ¿dónde está mi felicidad? ¿No? Que de hecho es parte de lo que yo hablo justamente hoy en día de esta parte de conciencia de las finanzas. Porque toda esta educación que recibí de manera empírica, porque no fue propiamente una educación formal, pues eran creencias, pero creencias limitadas. O sea, limitadas en el sentido de que siempre me ponían un hasta aquí, cuando en realidad yo nunca cuestioné todo esto. Entonces, cuando llega ese momento, aprendí muchas cosas, sobre todo el valor del dinero, porque yo el dinero todavía lo recibía de mis padres. O sea, a mí todavía no me costaba nada. O sea, ningún esfuerzo, ningún, como dicen, ¿no? En el rancho, ninguna gota de sudor me costaba. O sea, yo simplemente era pedía y me daban. Pero ese momento fue, importante para mí porque ahí aprendí a valorar ese dinero que me daban mis papás. Y entonces era, ¿qué debo hacer yo para conseguir ese dinero? Como hoy día lo hablo, ¿no? Es cuántas horas tengo que trabajar para conseguir cierta cantidad de dinero. Entonces, yo hoy justamente lo baso mucho en la parte financiera en relación al tiempo. O sea, si Ujú. hoy día me quiero comprar algo, es cuánto tengo que trabajar o cuántos clientes tengo que conseguir para poderme comprar eso. ¿Cuánto es el esfuerzo que tengo que hacer para que se dé esa oportunidad? Porque es ser consciente. Yo antes no era consciente y muchos creo que no somos conscientes en esa parte de las finanzas. Pasa muchas veces, digo, de repente en las asesorías, me dice, es que no sé en qué se me fue el dinero. Es por falta de conciencia. O sea, no es que no sepas, es que lo gastas sin saber en qué y no estás siendo consciente, porque pues sí, de repente vas por la calle, te encuentras un señor que vende helados, compras el helado, pero no eres consciente que lo estás comprando, ¿no? Y después cuando vienes a ver tu dinero dices, ¿dónde quedó? Y ya no te acuerdas que habías comprado un helado, porque no somos conscientes. Entonces, fue tan marcado ese momento para mí que sí fue darle una transformación completa al valor del dinero, porque antes era, el dinero era como el fin, es siempre busca el dinero, ¿no? Siempre el objetivo era el dinero, traer el dinero para comer, traer el dinero para gastar, traer el dinero para estudiar, cuando no era así. O sea, el dinero hoy en día, digo, para mí representa simplemente un medio. Hoy día hago lo que me gusta, lo que me apasiona, y el dinero es una consecuencia de esto, ¿no? Yo sigo disfrutando, por ejemplo, el dar clases, el dar asesorías, las disfruto y siempre pongo el 100% en ellas. Y el dinero, les digo, es una consecuencia, ¿no? Una consecuencia de algo que disfruto hacer. ¿Que lo haría sin que me pagaran? Sí, también lo haría, ¿no? Y digo, ahí entendí justamente eso, que cuando uno podría hacer algo que te apasiona y te gusta sin que te paguen, ahí es donde está el secreto, ¿no? Obviamente, digo, van a decir, ¿y cómo sobrevives si no vas a cobrar? Digo, es como una relación, o sea, lo hago porque me gusta. Va a haber momentos en que no se paguen, pero va a haber momentos en los que la gente te pague porque les des una asesoría, les des una conferencia, pero estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces, Sí. un balance justamente. No, qué padre. Al final llegas a un tema de
de descubrir tu pasión y que la pasión no es por ti, sino es también un poco el impacto que puedes tener en los demás. Eso está increíble. Me encantaría saber, después de ese momento, cómo cambió tu forma de acompañar a otros, de ver las finanzas o el dinero, o inclusive el impacto que puede tener en los demás para llevar esa conciencia hacia el siguiente nivel. Fíjate que, digo, obviamente de ahí lo que vino más adelante fue la preparación técnica, porque te digo, no tenía yo una preparación técnica financiera. Y de ahí fue justamente entender, ¿no? Entender de las diferentes herramientas del sistema de educación que me daba y las fui tomando, ¿no? Las fui tomando y las fui poniendo en práctica. O sea, yo las ponía en práctica y las sigo poniendo en práctica y si a mí me funcionaban, entonces eso era lo que demostraba hacia la gente, hacia mi exterior. Pero fue hasta hace poco tiempo que realmente me cuestioné si realmente eso que yo había aprendido dentro del sistema era lo más adecuado, porque Ujú. seguía careciendo de un problema. No nos gustaban las finanzas, no nos gustaban los números. Entonces yo dije, o sea, está bien, ya conozco la parte técnica, a mí sí me gusta porque digo, soy de la parte numérica, pero la mayoría de la gente no le gusta, como a mí no me gustaba en su momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esta parte, pues, demasiado complicada se vaya a una parte simple? Entonces empecé a buscar cuál era la mejor manera o cómo a mí me gustaría que me hubieran enseñado de finanzas, desde una parte divertida, desde una parte, pues como una vida normal, ¿no? Desde algo que te gusta a ti, de, no sé, si por ejemplo te gustan los coches, pues cómo desde los coches yo te puedo enseñar de finanzas, ¿no? Desde cómo, no sé, a las mujeres, desde las muñecas, cómo les puedes enseñar con muñecas a través de finanzas. Entonces dije, tengo que entender realmente cómo puedo llegar a estas diferentes perspectivas de lo que es el miedo a las finanzas. Y de ahí empecé a pulir. Empecé a pulir porque dije, tienen que ser divertidas. O sea, yo mi objetivo es, las finanzas tienen que ser divertidas. O sea, todo lo opuesto a lo tradicional. Pero Ujú. ¿cómo lo logro? A la fecha no he encontrado obviamente la fórmula secreta, pero la estoy, ¿no? Voy trabajando, puliendo y mejorando, de acuerdo a lo que el mismo mercado me va dando, ¿no? Su retroalimentación de que esto sí funciona, esto no funciona. Y digo, tal vez nunca encuentre la fórmula, porque así es. Digo, si yo al final me sigo preparando siempre en saber más, en aprender más, pues lo mismo va a ser con las finanzas, ¿no? Hoy día puedo sacar una herramienta nueva que a la gente le llame la atención, pero a ver otra a la que no. Entonces tengo que seguir mejorando, buscando otras alternativas. Entonces, lo que sí tengo claro es que tiene que ser divertido, que tiene que ser ameno, que la gente tiene que estar entretenida haciéndolo. Yo les digo, es como si estuvieran en su celular viendo redes sociales, literal, así lo tienen que hacer, pero aprendiendo, o sea, sacándole realmente esa forma de aprender, que no sea nada más, pues perdí el tiempo en redes sociales, no, lo aprendí o tomé el tiempo ahí y aprendí de finanzas sin que me diera cuenta. Así como lo hacemos con la parte del gasto de que no somos conscientes, exactamente es, aprendí de forma inconsciente acerca de finanzas. Entonces, hoy día lo practico de esa manera y lo he ido puliendo. Ahí es donde llego justamente a este mundo de la parte del Lego. A mí los Legos llegaron en un momento en el que yo mi mente era demasiado pensar y el ego pues realmente me dice, estate quieto, ¿no? O sea, me concentro tanto en estar armando pieza a pieza que me ayuda a concentrarme. Muchos dicen, no, es que es desesperado y no sé. A mí en realidad es todo lo opuesto, me relaja. Entonces dije, pues bueno, si a mí me gustan los Legos, ¿por qué no usar las piezas de Lego para enseñar, para transformar? Porque justamente es una transformación, una construcción que cada uno puede crear lo que quiera con las piezas, ¿no? Solamente es tener las piezas correctas o el camino correcto para poder hacerlo. De ahí es donde tomo hoy día, que es con lo que utilizo yo mis herramientas a través de las piezas de Lego. Es cómo hacemos que con estas piezas tú puedas construir lo que para ti representan las finanzas. Yo siempre lo he dicho, o sea, no hay un manual, no hay algo que funciona, cada uno es un mundo. Digo, somos seres humanos y cada uno tiene decisiones y formas de pensar diferentes. Entonces, es simplemente acercar las piezas correctas y tú transforma. O sea, porque todo depende de ti. No es de que yo venga y te diga, mira, así te vas a hacer rico o así vas a salir al problema de las deudas. No, es, te facilito las herramientas, te facilito todas estas piezas y entonces tú resuelve.
Que cuando a veces les damos todo a la gente, los hacemos perezosos. Y yo tengo mucho esa mentalidad de, tienen que pensarle. O sea, no te puedo dar así todas las cosas de jalones. Aquí están. O sea, te doy las piezas y tú construye. O sea, no te voy a dar el ego armado. Te toca a ti, en base a lo que te gusta, transformarlo. Puedes sacar un carro, puedes sacar una bicicleta, una casa, lo que tú quieras con las piezas, pero entonces ya es tu decisión. Yo simplemente te acerqué las piezas y tú lo transformas. Entonces, de ahí es que justamente hoy día trabajo en eso, en una conciencia de las personas, pero también en un despertar de la mentalidad de la gente. Las cosas no son fáciles y entonces tú también te tienes que hacer un esfuerzo porque seamos honestos, si alguien no se esfuerza en algo, no lo valora. Entonces, si le das por lo menos, pues dedícale tiempo a construir tu pieza, la Ujú. gente va a decir, pues bueno, me costó, ¿no? Le invertí una hora en construirlo, entonces sí lo voy a cuidar, porque así somos. Digo, seres humanos que buscamos facilidad, ¿no? Charlie, es increíble que todo esto lo que cuentas de construir desde nosotros mismos. Y yo lo he visto en tus conferencias, en tu contenido, y me encantaría conocer, pues, que nos cuentes un poquito, ¿cuál dirías tú que es tu propósito? ¿Qué es lo que te mueve hoy? Ese para qué, para guiar el trabajo de las personas y la relación con el dinero. Pues mira, en realidad podría sonar a un cliché, pero en realidad es una transformación de una educación que no tenemos, ¿no? Que no tenemos o lo que tenemos es justamente muy poco. Mi propósito en realidad es darles herramientas a la gente que le facilite el tomar decisiones financieras. Estoy en contra de mucho del abuso a veces de ciertos personajes en el mundo financiero que se aprovechan del desconocimiento de la gente. Estos famosos que de repente te dicen, ah, pues mira, si inviertes aquí 1,000 pesos, yo mañana te entrego 3,000. O sea, eso financieramente es inviable. En cualquier mundo, digo, si no, ¿cuánta gente ya no sería millonaria? ¿No? Pero yo les digo, o sea, mi propósito es justamente que la gente tenga por lo menos las bases financieras para poder tomar este tipo de decisiones y que sepan que esto es imposible. Lo que yo les relaciono mucho es, el dinero no es que se esté imprimiendo de acuerdo a las necesidades que tenga la gente, o sea, hay limitantes, hay reglas en el mundo que te dicen, pues bueno, van a ser 100 billetes y solamente son 100. O sea, no es de que yo hoy me hice millonario, pero y ya ahí quedó todo. No, para que tú te hagas millonario, hay otro que es pobre, ¿no? Porque tú no puedes pronunciarte millonario simplemente porque sí. O sea, tiene que estar la otra parte, porque entonces, ¿cómo tú te catalogas como millonario? Les digo, es así de simple. Las finanzas son así, así de sencillas. No es de que yo mañana ya gané 3,000, pues para que tú ganes esos 3,000, hay alguien que los perdió. O sea, no es de que aparecieron o el banco de cada país decidió imprimir más billetes y ahora le voy a repartir más. No, es el dinero es eso, cambia de manos y si hoy día tú tienes dinero, hay alguien que no lo tiene. Si mañana tú no lo tienes, lo tiene alguien más. Entonces, así es, son las finanzas. Y mi propósito es que la gente entienda y comprenda esta parte de educación financiera sencilla, fácil, divertida y que realmente la ponga en práctica. Porque yo vuelvo a lo mismo, es como dicen, que el que tiene el conocimiento tiene el poder. Yo estoy en contra de eso porque digo, pues no es así. Siempre les pongo el ejemplo de una biblioteca tiene demasiado conocimiento y no tiene poder. Tan no tiene poder que ni siquiera se llena para que la gente vaya a leer los libros. Pues tener el conocimiento y ponerlo en práctica. Entonces, ahí sí es la verdadera conocimiento. Porque ¿qué me sirve que yo sea muy inteligente, que yo sea un nerd en cualquier tema si no lo pongo en práctica? O sea, es conocimiento, yo les digo, es conocimiento perdido como los libros que están en la biblioteca. Entonces, siempre es eso, tengo conocimiento, lo practico o lo distribuyo, ¿no? Porque eso es justamente para lo que estamos y es mi objetivo, que la gente sepa, porque yo digo ¿qué pasa si hoy día yo enseño a jóvenes que aprendan de finanzas de esta forma sencilla? El día de mañana esos jóvenes se casan, tienen hijos y ese conocimiento lo van a transmitir a sus hijos. Y así va. Así como nosotros aprendimos en su momento de esas creencias del dinero,
Pues lo mismo va a pasar si yo empiezo a sembrar estas semillas. Posiblemente hoy día no vaya a ver yo el resultado como tal, pero lo que sí mi objetivo es dejar esa semilla para que de aquí a unos cuantos años más la gente esté haciendo esto, ¿no? Tenga este conocimiento. Sí. Qué padre lo que compartes porque hablas de sembrar esa semilla, de generar conciencia y a la final estás también pulsando a tener una mentalidad diferente, a ver el dinero con otros ojos, a crear una relación mucho más humana y mucho más abundante en ese sentido. Así que qué lindo lo que nos compartes. Oye, Charlie, yo creo que dentro de cada cambio hay una decisión, ¿vale? Entonces, en tu experiencia, ¿qué crees tú que pasa dentro de nosotros cuando tomamos una decisión que lo cambia todo? En tu caso, por ejemplo, ¿piensas más en el futuro, piensas más en el presente, o de pronto piensas en lo que vas a ganar, en lo que vas a perder? ¿Cómo es un poquito ese proceso de tomar una decisión dentro de ti? Mira, es una muy buena pregunta porque al final de cuentas, digo, yo en base a mi metodología la baso mucho en la parte de esta toma de decisiones. Y siempre les digo, y tiene que ver con la mentalidad. Digo, cuando tienes o vas a tomar una decisión, siempre es pues, un 50 y un 50, ¿no? Si tienes dos opciones, es pues, acá 50 y 50 acá. El tema que yo manejo mucho es esa parte de la energía y la abundancia acerca del dinero. ¿Por Ujú. qué? Platicaba justamente en una conferencia reciente con una chava, me decía, pues es que no sé por dónde empezar. Le digo, es que ahí está la primera decisión, ¿no? Es cuando te atreves a empezar, es dar ese primer paso. Y me dice, es que pasan muchas cosas. Le digo, así va a ser. O sea, el tema de las decisiones, de ese parteaguas, de hacia dónde vamos, de pensar, o sea, en mi pasado, mi presente o mi futuro. Y ese es uno de los problemas, Juanja. Estamos pensando tanto en el pasado que ni disfrutamos lo que el día de hoy tenemos y nos estamos preocupando por el futuro, pero dejamos de vivir el presente. Entonces yo le decía, el dinero es así, es energía y es abundancia. ¿Qué pasa si de repente tú, como una muy buena alumna de educación financiera, llevas tu orden en las finanzas, todo muy práctico, un presupuesto así bien estructurado, con herramientas las que tú quieras? Y decides que en la próxima quincena tú te vas a comprar unos tenis porque te los mereces y porque está dentro del presupuesto. Es tu plan. Le digo, y ahí vas, te los compras, todo normal, feliz, está dentro del plan, tus finanzas siguen sanas, tal cual, ¿no? Como lo dicen los gurús financieros. Le digo, pero después a la semana siguiente te enfermas. ¿Y qué crees? No tienes para pagar la consulta del médico. Le dije, y ahí viene la verdadera verdad de la conciencia y la famosa abundancia de nuestras decisiones. Porque ¿qué es lo primero que haces? Culparte por haberte comprado unos tenis. Dije, entonces, no estás pensando en tu presente, no estás pensando en tu futuro, estás pensando en lo que hiciste en el pasado. Tu energía se va hacia el pasado, se va hacia esa parte de, pues, cero abundancia, de escasez, de decir, es que si no me los hubiera comprado, hoy día tendría para el médico, ¿no? Me dice ella, pero ¿cómo le hago? O sea, ya estoy enferma. Le dije, es justamente eso, es cambia tu mentalidad, es no gastes energía en pensar en lo que ya hiciste. Eso que hiciste ya está. O sea, no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar tu presente y sí puedes cambiar tu futuro. Entonces, ¿qué yo haría en esa situación? ¿Cómo le hago para poder tener dinero para pagar esa consulta? No sé, tengo fruta en mi refri, vendo licuados para sacar para la consulta. No es que me vaya a dedicar a hacer licuados, es que lo necesito en el momento para el problema que tengo, que es pagar mi consulta. Le digo, es eso, es simplemente buscar oportunidades, porque le dije, nadie busca una oportunidad. O sea, simplemente nos cuestionamos lo que está pasando o lo que pasó. Le dije, y ahí desgastamos la energía. Entonces, tenemos que pensar en el momento, es justamente vivir el presente. El pasado ya está. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo hoy para poder cubrir esa necesidad? Hoy ya tengo una necesidad de pagar un médico. ¿Cómo le hago? Digo, hoy ya te digo vender licuados, ¿no? Pero tan fácil. Voy y hablo con el médico y le digo, ¿sabes qué? No tengo dinero. O sea, te pago la consulta en la próxima quincena.
qué sé yo, hay miles de alternativas que puedes tomar, ¿no? Pero es siendo consciente y teniendo una mentalidad diferente de cómo sí solucionar y no cómo hacerte la víctima de lo que ya pasó. Eso es algo que tenemos, digo, como seres humanos, nos enfocamos tanto en ser víctimas que nos Ujú. perdemos de disfrutar este presente y buscar alternativas que nos lleven justamente a tener pues mejores oportunidades. Y ahí viene la toma de decisiones. Justamente porque yo les digo, cuando alguien va a poner un negocio, ¿qué hace? Tiene siempre dos opciones, ¿no? El negocio A o el negocio B y se influye obviamente de su mercado, digo, muchos de los emprendedores así dicen, no, pues mira, a este negocio le está yendo bien, vámonos por acá. Le apuntan a este, no les funciona. Digo, y no les funciona, ¿sabes por qué? Porque viven ellos pensando en la otra decisión que dejaron de tomar. Su energía está allá. En lugar de mejorar algo que no funcionó acá, se enfocan es que si hubiera tomado la otra decisión, me iría mejor. Dije, y eso es desgaste de energía. Entonces, enfócate en esto, no está funcionando, pues modifícalo, busca la manera, porque si era una oportunidad, ahí debe de haber un secreto que no está bien orientado. Entonces, sigue trabajando en él para que salga. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, es un trabajo constante de todos los días. Pero es eso, la gente prefiere preocuparse por lo que no sucedió, por lo que el famoso hubiera, en lugar de enfocarse con lo que ya tienen. Digo, vivimos siempre pensando en esta parte de ser víctimas y creo que ahí está, la mayoría nos basamos todas nuestras decisiones siempre en el pasado. Si el Sí, pasado nos enseñó, pero en realidad debemos de trabajar en lo que hoy día tenemos y lo que queremos para el futuro. sí. No, qué padre la reflexión de vivir más en el presente, estar consciente, estar conectado con el presente. Mi esposa justo terminó de leer un libro que se llama El poder de la hora. Está muy, muy bueno y la verdad habla de todo esto, de estar más conectado con el presente, de vivirlo, de ser más responsable con tus decisiones y con tu vida. Así que está buenísimo lo que compartes. Charlie, desde la pieza, desde tu metodología y desde tu experiencia, ¿cuáles dirías tú que son los aprendizajes más importantes que una persona debería tener en cuenta hoy para tomar decisiones financieras más conscientes? Pues mira, tiene que ser, como te decía, tiene que ser muy basado dentro de esta, como yo le digo en las conferencias y en todos los materiales, es encontrar justamente la pieza correcta. Porque a veces nos enfocamos tanto en lo que las piezas de la otra gente, en lo que la otra gente hizo para poder ser exitoso, para hacer lo que obviamente su entorno le da, y nos perdemos de la pieza de nosotros. O sea, la mayoría nos volvemos imitadores de los demás. Yo lo viví en su momento, yo era un imitador de que, pues mira, a este le funciona esto, pues vamos a replicarlo, ¿no? Obviamente dentro de tu metodología, y de hecho muchos, tú le sabes más a la parte de mercadotecnia, usan mucho eso de que, mira, a este le funcionó, pues replícalo, pero adáptalo a tu nicho, a tu mercado. Este, nos volvemos imitadores. Pero entonces, ¿dónde está realmente tu esencia? ¿Dónde está tu autenticidad como persona en el mundo? Digo, lejos de que seas un creador de contenido, un experto en tu área, es ¿dónde está tu autenticidad? Digo, y esto lo aprendí justamente en Exma, es cada uno es diferente. Podemos hablar del mismo tema, pero cada uno tiene la forma de contarlo diferente. Entonces, ¿dónde está tu diferencia? Si vas a pasar el resto de tu vida imitando a los demás, pues vas a tener justamente lo que la gente no quiere de esas personas, va a llegar a ti porque encajó con algo, algo que adaptaste tú a tu nicho, pero entonces no estás siendo tú. Y vivimos tan preocupados por eso que nos dejamos llevar por esas, pues falsas contenidos y dejamos de ser nosotros. Entonces, yo digo, encuentra realmente la pieza que te pertenece a ti. Y por eso es que lo enfoco justamente en esa pieza. Me dicen, pues sí, pero ¿qué es la pieza? Es que la pieza es cualquier cosa. Puede ser una persona, puede ser un libro, puede ser un curso, un desarrollo de una habilidad, un conocimiento que ya tienes, un amor por ciertas cosas. Que la pieza es lo que tú tienes que descubrir. O sea, yo no puedo darte la pieza, yo no puedo venir y decirte, mira, esta es la pieza que te corresponde. No, es yo te hago consciente de que está ahí
y que tú dentro de un conocimiento interno la tienes que encontrar. Porque el día que la encuentres, entonces vas a empezar a transformar de forma espontánea, de forma simple. Es como yo la encontré. No es magia, es conocernos a nosotros y sobre eso encontrar lo que nos corresponde y sobre eso transmitir ese conocimiento auténtico. Qué padre, Charlie. Oye, tú hablas mucho de decisiones, de conciencia. Al final, si yo lo relaciono con el branding que trabajo yo mucho, de realmente de dejar de vivir en automático y más en la parte de las finanzas. Desde tu experiencia, ¿qué cambio de mentalidad necesitamos tener nosotros cuando enfrentamos un momento difícil o un momento incierto, que no te las sabes todas? Y sobre todo con nuestra relación con el dinero, que ya de lo que nos inspiraste, o sea, es un poco más, va más allá de lo que realmente queremos y va con un grado de conciencia mayor. Entonces, qué nos pudieras hablar desde esa nueva forma de ver el cambio? Mira, siempre vemos esta parte del cambiar como realmente una limitante. Al ser humano le cuesta cambiar, le cuesta Ujú, adaptarse. ujú, Así somos, como seres humanos nos cuesta. ¿Por qué? Porque la mayoría pensamos en la comodidad. Si yo ya sé algo, ¿por qué tengo que aprender algo nuevo? Si yo ya esto lo domino. Y pasa, por ejemplo, en la parte corporativa, ¿no? Se da mucho de que vienes y traes una nueva decisión, un nuevo sistema, una nueva forma de trabajar y la gente se resiste. ¿Por ujú. qué? Porque está adaptado ya a algo que domina. Nos cuesta. Pero en realidad, desde la creación de la humanidad, se podría decir, hemos sido transformadores. Siempre hemos sido transformadores. Por eso que hoy en día tenemos pues, todo este desarrollo de habilidades, esta parte, por ejemplo, tecnológica que hoy día nos empieza a invadir, bueno, ya nos invadió desde hace muchos años, pero hoy día toda esta parte de la inteligencia artificial viene, es, ¿qué haces en esos momentos difíciles? Pues tienes que estar preparado. Yo creo que el secreto está en la adaptabilidad. Ujú. Si tú no te adaptas a tu entorno, pues como dicen, ¿no? Vas a morir. Y vas a morir literalmente. O sea, no es de que desaparezcas de esta parte terrenal, pero literal es vas a morir. ¿Por qué? Porque no te adaptas. O sea, pasa en todo, pasa en nosotros como personas, en los negocios. Aquellos negocios que no se adaptan al entorno terminan fracasando. No es porque fueran malos negocios, es que no decidieron transformarse, adaptarse a las necesidades que hoy día demandan. Yo lo vi muy claro justamente en la parte de la pandemia. Los negocios que sobrevivieron son los que se adaptaron. Y los que no fue porque vivían en esas creencias de que no, es que a mí me funciona así y yo voy a seguir con lo tradicional porque así funciona y voy a esperar a que pase la pandemia. Pues pasó la pandemia y se fueron al carajo, ¿no? O sea, ya no sobrevivieron porque adaptarse es justamente eso. Es como tú, como persona, te permites entrar en ciertos entornos adaptándote. Es más, para ser amigos te tienes que adaptar a ese nicho. Si tú eres el nuevo, te tienes que adaptar a lo que ellos hacen. Digo, ahí entra una parte importante porque van a decir, pues bueno, entonces tengo que hacer como ellos, tengo que imitarlos. No, tú quieres pertenecer a cierto grupo, entonces tienes que ser como ellos. Es como les digo, los corredores, ¿no? ¿Quieres correr? Pues tienes que enseñarte a correr. A que se levanta desde las 5 de la mañana para irse a correr, pues lo tienes que hacer. Si tú quieres pertenecer a eso, si es que te gusta. Y lo haces desde la parte de, pues es que quiero ser reconocido porque está, ahí ya está mal, porque entonces no es desde lo que tú eres, es lo que tú quieres imitar, ¿no? Es hacerlo desde lo que tú deseas hacer. No es, yo voy a pertenecer a este grupo porque, así voy a sacar o me van a reconocer y me van a invitar a cierto lugar. No, es porque yo quiero transformar, por ejemplo, mi estado físico y quiero pues salir a correr todas las mañanas, quiero hacerme ya una rutina, quiero correr un maratón, cosas así, pero porque tú lo quieres, no porque alguien te lo pide. Entonces es adaptarte con conciencia y con algo que tú deseas. Y eso pues, te va a llevar a donde quieras, ¿no? Ujú. Oye, Charlie, hemos platicado de muchos aspectos muy interesantes, el tema de conciencia, decisiones, mentalidad, cambio, y algo que me inquieta conocer en todo este mundo de las finanzas es cómo recomiendas tú el manejo de las emociones, porque a la final, cuando hay
digamos, dinero de por medio, hay muchas emociones. Entonces también el tema del manejo de las emociones es importante. Te ayuda a fortalecerte mentalmente, pero sobre todo con la forma de abordar las situaciones. ¿Qué recomendarías tú en el tema de manejo de emociones para manejo de finanzas propiamente dicho? Pues mira, justamente hay un estudio que dice que el 77% de las decisiones financieras las tomamos a través de las emociones. ¿Y qué tiene que ver? Y estas emociones no necesariamente son de que, ay, tengo amor, tengo felicidad. No, es miedo, es fracaso, es rechazo. Y en base a eso es que tomamos nuestras decisiones, decisiones financieras. Entonces, la parte emocional es sumamente importante porque en realidad las emociones son las que nos llevan a la quiebra en muchos aspectos, hablando de la parte financiera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas emociones o esta falta de educación, estas creencias que tenemos, Ujú, lo que nos han orillado es a algo que yo le manejo en la parte de mi conferencia, que son las máscaras que te pones en tu entorno. Porque dices tú, pues bueno, yo quiero verme exitoso. ¿Y qué haces? Tomas decisiones financieras para verte exitoso al precio que sea. Un buen auto, el mejor celular, la mejor ropa. Digo, hablando de la mejor ropa, la gente cree que traer ropa de marca es la mejor ropa, ¿no? Yo digo no es que sea la ropa de marca, es lo que a ti te hace sentir bien, ¿no? Eso que te hace sentir bien. Porque dicen, pues es que me tengo que ver profesional. No necesariamente con ropa de marca te ves profesional. Le digo, a veces es más la seguridad personal lo que demuestra que realmente tienes como que esa apariencia ante los demás. Pero si tú te sientes débil y por eso tienes que ponerte una máscara de que, pues mira, el traje de marca, los zapatos de marca, el mejor reloj, para que te vean que eres profesional, pues entonces estás simplemente poniéndote una máscara de lo que no eres. Y ahí vienen las decisiones financieras de las emociones, porque entonces tú quieres aparentar y en esa apariencia te sale caro, porque agotas tus tarjetas de crédito, agotas tu sueldo y de repente vives angustiado y preocupado, más emociones. O sea, las emociones deberían ser esta parte divertida, buena, alegre, pero nosotros mismos nos hacemos llegar de toda esta otra parte que son, yo le digo, las emociones tristes, el estrés, la preocupación, todo esto, pero porque nosotros decidimos tenerlas. Nosotros, en base a querer tener el mejor carro, pues ahí vives preocupado 5 años pagando un crédito, pues viendo cómo le haces porque no te alcanza el dinero. Es eso, no somos conscientes de lo que generamos, pero sí de lo que queremos aparentar. Entonces, te digo, nos vamos poniendo máscaras de acuerdo a nuestras decisiones y yo las manejo así, es esa máscara de la apariencia, ¿no? Esa máscara del no saber cobrar, ujú. porque también les hablo de quién se puso su sueldo en la empresa. ¿Te lo pusieron o tú lo decidiste? ¿No? Entonces, la mayoría, ¿qué hace? Acepta el sueldo que te dan. ¿Por qué? Tengo que cubrir mi necesidad. O sea, no es de que, es que me gusta el trabajo. No. Les digo, es más, o sea, seamos conscientes. Cuando vamos a buscar trabajo, no nos fijamos en las responsabilidades del puesto, nos fijamos en el sueldo. Porque el sueldo es el que nos va a decir si nos alcanza para pagar la renta, la comida, digo, los que son papás, la escuela de los hijos y demás. Digo, no nos fijamos en la responsabilidad, en las habilidades que debemos de tener. Digo, Ujú. entonces es justamente eso, porque nos llevamos por la parte de las emociones. Cuando nosotros vivimos preocupados por esa parte del dinero, del querer tener dinero, son las emociones. O sea, nuestras decisiones van basadas en las emociones. ¿Cómo le hago o yo sí le recomiendo mucho a la gente? Digo, muchos me van a decir, pues si no me alcanza ni para comer, pero digo, yo sí lo recomiendo tienes que tener de la mano a un experto, ¿no? Por ejemplo, digo, yo tengo un psicólogo que me ayuda justamente con todo esto, que me Ujú. ayuda a orientarme en esta parte, a controlar esta parte de las emociones. Van a decir, te lo digo, no, pues si no tengo ni para comer ni pagar un psicólogo, pero es justamente eso, es aprender a controlar tus emociones. Y digo, tú no eres experto, entonces tienes que buscar siempre hacerte llegar de la gente que te puede ayudar. Llega el momento en el que de verdad, a veces decimos, no, pues yo para qué quiero un psicólogo. No se trata de para qué lo quieres, te da esa estabilidad emocional.
O sea, te guía en esa parte de controlarte tus emociones. Digo, a mí me ha funcionado y sí es algo que recomiendo. Digo, no es de necesitar, porque es como les digo, un seguro. O sea, no lo compras porque lo vas a necesitar, lo compras para prevenir. Dije, lo mismo es tener estos expertos que te ayudan. Es para prevenir porque de verdad llega el momento en que el mismo cuerpo, la misma mente colapsa. Entonces, ¿para qué llegar a ese momento si lo puedes prevenir? Y es justamente el manejo de las emociones. No, qué padre, Charlie, lo que compartes. Y creo que es importantísimo. A la final, el manejo de las emociones está presente en las decisiones, en los pequeños momentos, en las reflexiones, en donde todo puede cambiar, sí, con un manejo de emociones balanceado. Y también me pareció súper interesante lo que platicas del tema de la autenticidad. O sea, uno tiene que ser uno mismo con las finanzas, con las decisiones, por lo que realmente es. Muchas veces nos dejamos llevar por el qué dirán o por el aparentar otras cosas, pero a la final terminamos pagando un precio más caro de la situación. Pero nada, súper poderoso lo que nos compartes. Oye, Charlie, y un poco para ir llegando ya al cierre, la verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar aquí. He disfrutado mucho este momento de charlar, de aprender, de reflexionar. Y a la final es un momento único, es un momento único donde vivimos, donde compartimos y donde tu historia es muy poderosa para compartir hacia los demás. Y, y este espacio también es tuyo, Charlie, o sea, Muchas gracias. de los dos. Entonces, me gustaría consultarte, ¿qué te gustaría dejar como mensaje final para quienes nos escuchan? Puede ser una historia, una metáfora, una reflexión, lo que realmente te nazca compartir desde el corazón. Pues muchas gracias, Juanja, por la invitación realmente a este espacio, estos momentos que cambian, ¿no? Momentos que nos pasan a todos. O sea, no necesariamente son momentos negativos, a veces hay momentos felices que transforman nuestra vida. Y lo que yo quiero dejar es justamente algo en lo que la mayoría siempre perdemos esos momentos de felicidad porque queremos las cosas más rápido. Si el día de hoy tú tienes un proyecto que va arrancando o ya está avanzando y todavía no ves los resultados, es no te rindas. De verdad, cada paso que has dado ha sido en base a ese objetivo y a ese fin, a ese éxito de tu negocio, de tu decisión, de lo que tú quieras. Siéntate un momento y voltea atrás y ve que ya no estás en el mismo lugar. Ya avanzaste. O sea, ya no estás en la meta. Ya vas adelante. Estás ya más cerca, obviamente, de la final. Posiblemente no en el primer lugar, pero es tu momento, es tu tiempo. Habrá unos que sí llegan con carros y te rebasan y se van. No te fijes en ellos. Concéntrate en lo que para ti es ese objetivo y sigue caminando. Si te vas a gatas, no hay problema. No te rindas porque de repente ya se te torció un pie. Es así, con un pie brincando, pero llega a la meta. O sea, de verdad, cada una de las decisiones que vas tomando es un paso hacia adelante. El de atrás ya fueron aprendizajes, ya fueron enseñanzas. Y eso te va a llevar justamente a alcanzar el objetivo que buscas. Simplemente es no rendirse, encontrar eso que realmente te apasiona. Wow, Charlie, gracias. Qué poderoso ese mensaje tan inspirador para seguir adelante con todo. Y la verdad te agradezco por tu generosidad de compartir tu historia, tu mirada, ese enfoque humano que le das a las finanzas. Hoy nos recordaste que hablar de dinero es hablar también de decisiones, de conciencia y desde construir desde lo que verdaderamente somos, el propósito, el por qué haces las cosas y vivir ese presente con más conciencia. Y a todos los que nos escuchan, si este episodio les hizo pensar distinto, compártanlo, difundan el mensaje. Quizás sea ese primer paso para alguien que necesita ver su historia con nuevos ojos, o como decía Charlie, para no rendirse y para sacar el potencial oculto que nosotros tenemos para poder llegar a esa meta más allá. Soy Juanja García y creo que los pequeños momentos son los que construyen grandes historias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Momentos que lo cambian todo.